Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar en punto hoy, porque el doctor está con un compromiso al que debe concurrir luego, entonces vamos a aprovechar cada minuto que tenemos. Bueno, bienvenidos, hoy estamos en el taller práctico de amparos de salud. Vamos a ver la iniciación en reclamos de internación geriátrica, enfermedades poco frecuentes y prestaciones por discapacidad con el doctor Nicolás Osust. Él es abogado, director del Centro de Estudios Judiciales UNOVA, especialista en Derecho a la Salud. Nicolás, bienvenido nuevamente, es un gusto tenerte. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien. Perfecto, se escucha. Eh, Listo, buenísimo. Bueno, arrancamos, así no perdemos tiempo. La idea de hoy es arrancar como son tres temas distintos, es avanzar con cómo sería el reclamo de un amparo general y después hablar de las tipicidades que tiene cada uno de los temas, tanto las enfermedades poco frecuentes como las prestaciones por discapacidad o la internación geriátrica. Siempre que nos viene a ver algún cliente al estudio a preguntarnos o a consultarnos sobre estos temas, lo primero que le solemos decir es que necesitamos ver las órdenes médicas que son las que van a validar cualquier tipo de requerimiento que hagamos en un expediente judicial. En ese sentido, más allá de lo que la persona nos pueda comentar al respecto, sobre qué es lo que quiere, cuál es el problema que cree que tiene o cuáles son las trabas que le está poniendo la empresa de medicina prepaga a la obra social al momento de otorgar la prestación, es importante ver este tipo de certificado. Y el certificado, en cualquiera de los tres tipos de amparo, tiene que ser muy claro y muy preciso sobre dos cuestiones. La primera de esas cuestiones es qué tiene el paciente. Bien, parece menor, pero muchas veces no está en el diagnóstico bien claro, bien preciso, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la prestación que vamos a pedir tiene que estar íntimamente ligada con el diagnóstico médico que hace el profesional que atiende a nuestro cliente o al familiar del cliente que nos viene a consultar. Muchas veces nos encontramos con certificados médicos que o son ilegibles, eh, que eso es un problema, o que están abreviados los diagnósticos, o que no tienen diagnóstico. Porque, nada, hicieron así la orden médica y se olvidaron, o lo que fuere. Siempre que tengo la misma charla y me pasa en estos talleres o cuando lo charlamos en privado, es que es explicar que aunque vengan a ver un abogado, el mejor socio en ese momento es el médico. Si el médico no emite bien la documentación, va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr algo en el expediente, porque la expertise técnica va a quedar invalidada si no tiene un correlato en la ciencia. Entonces, siempre el diagnóstico médico tiene que ser eh, claro, preciso, que esté bien clara cuál es la patología que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento indicado. El tratamiento indicado, sea cual sea el amparo que tengan que hacer, tiene que estar, obviamente, en letra clara, tiene que estar precisamente desarrollado. Esto implica que tiene que haber una epicrisis de la enfermedad en ese diagnóstico, es decir, tengo una persona, tiene tal problema, desde tanto tiempo tiene ese problema, la evolución del problema es este. Si tiene un tratamiento anterior que no esté dando efecto, ponerlo o que sea superada esa etapa y que por eso tiene que haber un tratamiento alternativo y ahí al final ese tratamiento alternativo. Otro dato a tener en cuenta sobre ese instrumento, ese documento, es que tiene que estar actualizado. Muchas veces nos pasa que vienen a hacernos una consulta con una orden médica de hace 6 meses. Bueno, puede servir esa orden médica para validar la historia del paciente, pero para pedir la prestación no va a servir. Lo primero que van a hacer es decirnos, miren, no, esto está desactualizado. Entonces, siempre tienen que tener un diagnóstico médico legible, completo,
que esté desarrollada integralmente la historia de ese paciente, la historia obviamente de ese paciente, no, de la enfermedad que tiene ese paciente, y que esté actualizado, que sea reciente. ¿Reciente implica que tiene que ser del día de ayer? No, pero tiene que ser próximo, los últimos 10 días, 15 días, ¿bien? Para poder mostrar proximidad entre la evaluación médica y la prestación que se va a solicitar. Cuando recibimos eso, supongamos que vemos ese documento y el documento tiene todos estos requisitos que nosotros necesitamos para poder iniciar un amparo. Lo segundo que vamos a indagar es si la prestación es una prestación que está relacionada con el tratamiento. Y eso es muy sencillo, es confiar en el médico por un lado y también en el cliente. Tratamientos experimentales, cosas milagrosas o que no estén validadas por la ciencia, yo recomiendo ni siquiera intentarlo porque no, no va a tener buena recepción por parte de los juzgados. ¿Bien? Todo lo que se pide tiene que estar validado por la ciencia. Tiene que haber alguna norma o que lo autorice o que diga que tiene resultados. Y en esto voy a hacer una salvedad. Ustedes se van a encontrar en un montón de tratamientos alternativos dentro de la propia ciencia. ¿Cuáles son? Aquellos que sirven para una enfermedad determinada y también se aplican a otra, pero no prioritariamente o no primariamente, o que está en etapa de ensayo, aunque ya superó determinadas etapas dentro de la medicina clínica. Entonces, esos sí van a poder pedirlo. El caso más común es, si alguna vez le pasó o escuchó, es el de la maculopatía húmeda, que se trata con una droga contra el cáncer. Bien, no es una droga que es el Lucentin, si no me equivoco, que no está, los médicos cuando ven que no tienen tratamiento específico de la droga que va, la recomiendan. Bueno, en esos casos la justicia ha tenido ha dado lugar cuando está validado a través de la ciencia. Eso significa que tiene que venir un un diagnóstico de un médico que ordene de forma directa la entrega de ese tratamiento para el mantenimiento de la salud de las personas. Eso en lo que tenga que ver con la entrega de algún tipo de droga para entender qué es lo que nos van a pedir. Una vez que tenemos este tipo de diagnóstico, vemos que cumple todos los requisitos, es cuando vamos a empezar a trabajar sobre lo que tiene que ver con el escrito propiamente de inicio del amparo. Como digo siempre, porque el público se renueva, la demanda de amparo va a incluir dos cuestiones básicas. Una es el objeto de fondo, que es tratar de garantizar la cobertura de salud que nosotros necesitamos. Y eso va para los tres tipos de procesos que venimos a hablar hoy, que son tanto la internación geriátrica como la entrega de una prestación de una enfermedad poco frecuente o una prestación por discapacidad. Pero al mismo tiempo vamos a pedir, mientras discutimos el fondo, es decir, mientras discutimos si esa persona tiene que tener derecho al acceso a esa prestación como resolución de fondo, vamos a tratar de pedir exactamente lo mismo de manera cautelar. Lo vamos a pedir ¿para qué? Para que la persona mantenga la cobertura de salud, la que necesita, hasta el final del proceso, porque si no, lo que suele suceder es que la persona puede ir viendo cómo se deteriora su salud y nosotros estamos discutiendo en un expediente que puede tardar, en algún momento cuando yo empecé con esto tardaba entre 3 y 6 meses y ahora está tardando entre un año y medio y 2 años en tener una resolución. Ni hablar, bueno, nada, otro tipo de expediente como lo de las empresas, lo de las suba de los precios, que algunos tardan 3 meses en sacar un primer auto. Entonces, viendo esta cuestión en particular, siempre cuando hagamos un amparo, vamos a poner básicamente vamos a pedir en el objeto cuál es la prestación que nosotros necesitamos y vamos a pedir una medida cautelar. En la medida cautelar, como les dije, vamos a pedir exactamente lo mismo en ese desarrollo que lo que pedimos en el fondo.
Bien, para que nos lo otorguen cautelarmente. Ahora bien, ahora vamos a empezar a hacer las diferencias entre cada uno de los procesos y vamos a empezar en el orden en el que fueron planteados en el flyer. Si no recuerdo mal, el primero era internación geriátrica. Bien, en el caso de la internación geriátrica, la primera característica que tiene es que generalmente la persona que nos viene a ver no es el paciente, no es el que va a ser el receptor de la prestación, sino que es o un esposo o un hijo o un hermano. Esas son las generalidades. Puede ser que alguna vez aparezca algún apoderado por alguna situación particular, pero es lo menos común. En esos casos en particular, la conversación que vamos a tener va a ser sobre un tercero, y eso va a impactar directamente en dos cosas. Una es al momento de hacer la reacción de la demanda y otra es al momento de saber cuáles son los alcances que va a poder tener esa demanda de amparo. Y esto es así porque va a diferir si la persona necesita una internación geriátrica porque tiene alguna patología invalidante que necesite cuidados médicos o de acompañamiento 24 horas, pero que intelectualmente o mentalmente esté hábil y pueda hacerse valer por sí mismo, de aquel que tiene una enfermedad que le produce un deterioro mental, en el cual no está en condiciones de poder saber qué es lo que firma. Lo cual nos va a generar, nos va a abrir la puerta de otro proceso distinto que va a ser la determinación de capacidad. Entonces, vamos a tener que saber, vamos a tener bien claro, lo primero que tenemos que ver en eso, que cuando viene y nos dice el doctor, mi papá, mi marido, mi hermano necesita una internación, están internados en un geriátrico, vamos a dilucidar qué tipo de atención requiere y cuál es la capacidad que tiene la persona. El que va a ser el beneficiario, el que va a recibir ese beneficio, no el que nos viene a pedir. En el caso de que, vamos al caso menos dificultoso, en el caso de que sea una persona eh, que no tenga un deterioro cognitivo, sino que tenga una patología invalidante por la cual requiere algún tipo de internación en algún establecimiento, tanto geriátrico como de rehabilitación para los que no tienen, porque la geriatría en realidad tiene que ver con una cuestión del avance de la edad, pero existen otro tipo de internaciones para menor edad que tengan que ver con con la rehabilitación. En ese, básicamente, lo que vamos a decirle a la persona que no viene a ver es que va a representarlo solamente como tercero al momento del envío de la carta documento, en el cual se intima por la prestación. Siempre esto yo lo doy por sabido, pero lo aclaro, siempre inicien el trámite administrativo. Preséntenlo ahora, siempre decía, vayan con los papeles a la hora de la prepaga y preséntenlo ahora. Es mucho más sencillo porque se pone, generalmente la mayoría lo hace a través de una aplicación, con lo cual tampoco tiene mayor complejidad. Pero luego envíen una carta documento porque es lo que nos va a dar el resguardo de haber agotado la vía administrativa que pide el artículo 2 de la ley de amparo. Esa carta documento la pueden encabezar tranquilamente en representación de mi hermano, hermana, padre, hijo, lo que sea, por la imposibilidad de caminar o lo que fuere, dirigirse al correo a enviarla, ¿no? Y va a servir ese mandato, esa gestión, para lo que viene después, que sí es el inicio de la demanda. Eh, si la persona no tiene un deterioro cognitivo, todo el resto del proceso lo va a hacer él. Lo que vamos a usar a la persona, al hermano, al padre, a la persona que nos viene a consultar, es entre comillas, de procurador, es darle el escrito, pedirle que el escrito se lo lleve al lugar donde está internado o no eh, su pariente para que lo firme y se los pase para que ustedes lo puedan presentar judicialmente. No va a tener mayor inconveniente.
En el otro caso, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ver que tiene determinadas particularidades. Bueno, en el caso este que necesite una internación de una persona por un cuidado específico, por una prestación determinada de una persona que no tiene deterioro cognitivo, todo lo van a poder charlar entre los tres, pueden hacer videollamada, pueden conversar con esa persona, pueden ver cuál es la necesidad. Y nosotros vamos a tener que tener en cuenta dos variables. La variable uno, que la van a tener que merituar ustedes más que la otra parte en relación a la documentación que le están exhibiendo y a lo que le están contando, es la urgencia en la internación. No todo tiene la misma urgencia, no todo tiene la misma necesidad, aunque todo es necesario de tratar. Ahí hay que diferenciar la necesidad del paciente de ser tratado a la necesidad de que urgentemente sea internado. Y esto implica tomar una decisión que la toma la familia, no la toman ustedes, pero ustedes le tienen que poner arriba de la mesa las cartas, que es, si hacemos el proceso con el cliente internado para pedir luego la cobertura, o si hacemos el proceso con el cliente externado para luego, una vez que está otorgada la medida cautelar, lo podemos internar en el establecimiento. eh, Va a diferir básicamente de esta cuestión. Yo conozco familias que no tienen capacidad de cuidado de la persona por determinadas realidades familiares, que implica que necesiten urgentemente internarlo y no pueden esperar los plazos de la justicia ni los administrativos del intercambio eh, telegráfico y que necesitan resolverlo ya y prefieren internarlo, hacer un esfuerzo económico familiar, juntar la plata de lo que sale la internación y luego ver si la pueden recuperar o no la pueden recuperar. Recuerden siempre que el amparo es para lo que viene. Bien, es pedir la internación para el futuro. No es un juicio de reintegro. Entonces, muchas veces es dificultoso internar a alguien, pagar la primera factura y exigir el reintegro de esa primera factura. Básicamente por dos cuestiones. La primera, porque no estaba en mora la evaluación de la empresa de medicina prepaga sobre la cobertura, es decir, yo no le di tiempo para que lo pague, para que lo rechace, para que no lo rechace o para nada. Segundo, porque no había obligación en relación a que no sabía cuál era la prestación que se requería. Por eso esa es una decisión costosa, más familiar que del colega y que tiene que estar bien clara. Eh, Porque es una decisión que si no después recae sobre nosotros al momento de decir, bueno, pero yo lo interné pensando que iba a recuperar la plata. Y hoy estamos hablando de una internación no baja de 1 millón de pesos. Entonces hay veces que por ahí en esa tensión nos compramos un inconveniente en algo que si uno lo aclara de inicio, no tendría por qué ser de esa manera. En ese caso particular, supongamos que la persona puede firmar, estamos en el escenario más leve. Puede firmar, no tiene ningún tipo de deterioro cognitivo, entiende su situación, tiene familiares que lo pueden hacer de apoyo en su casa hasta que se otorgue la prestación. Entonces, en ese caso eh, se hace la demanda, como les dije antes, con el pedido de la medida cautelar, y ahí se va básicamente a adjuntar toda la documentación médica que tengan que demuestre la patología que tiene, las documentación médica que indique el diagnóstico, van a sumar la carta de documento por intercual se intimó a que le den la prestación. Si tiene certificado de discapacidad para la obtención de la medicación de la prestación es mejor. Si no lo tiene, no es invalidante, porque el mejor ejemplo es este: una persona sufre un accidente de tránsito, queda invalidado y requiere una internación, o tiene un accidente cerebrovascular que requiere una internación geriátrica, no tiene ICUD. Ni lo van a poder sacar a los 5 minutos de que haya pasado la familia. Entonces, eso implica que no pueda tener derecho a la cobertura de ninguna manera. Ahora, nosotros tenemos una ley de, eh, de cobertura especial para las personas con discapacidad que establece específicamente la cobertura integral de esas prestaciones. Es decir, con un certificado de discapacidad es mucho más sencillo o menos eh, o hay menos capacidad de que puedan discutir el otorgamiento de esa prestación
que en el caso de que no lo tengan. Pero una cosa no invalida a la otra. Así que por eso es que lo sumo, pero no me parece como que nosotros tengamos que tener en cuenta de que si no hay un CUT, la prestación no va a ser otorgada. Por el contrario, va a ir a las cuestiones específicas de cada persona. Sobre todo, y esto lo digo, me interesa mucho aclararlo, el CUT durante muchos años ha sido estigmatizante para muchas personas que se han negado a sacarlo. Eh, y no deja de ser un instrumento, una herramienta que de ninguna manera puede ser visto de esa forma, pero que sí pasa que hay personas que no quieren sacarlo por temor a que alguien diga algo. Entonces, no hay no hay que dejar de hacer un reclamo por no tener el CUT. Si tienen el CUT, mejor va a ser más sencillo. Luego, hay que ver dos cosas de qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita el paciente. Si es simplemente una internación geriátrica, es decir, que tenga cuidados, que esté en un lugar con acompañamiento, o si necesita prestaciones adicionales, terapias, bueno, las distintas clases de prestaciones que se dan en este tipo de centros de internación relacionado directamente con cuál es la patología que tiene esa persona. Eso, ¿por qué es importante tenerlo claro? Porque lo van a desarrollar en la demanda porque cuando ustedes pidan la cobertura van a pedir la cobertura integral de las dos cosas, no solo de no solo de la internación, sino de las prestaciones que están vinculadas a esa internación. ¿Y eso por qué es importante? Porque al momento del otorgamiento de la medida cautelar, van a poder darle una prestación que supere el límite del nomenclador. Es difícil, muy difícil. Yo no he visto fallos en el último tiempo en que la justicia otorgue coberturas de prestaciones por arriba del nomenclador. Tiene que estar recontra hiper justificado. El ejemplo es, yo tengo una persona que necesita estar en el único, bueno, no se me ocurre nombre, en el único centro de internación de rehabilitación del país que tiene este tratamiento. Y eso vale 10 millones de pesos por mes. Y el nomenclador dice que la internación es uno. Bueno, los otros 9 que lo tiene que poner generalmente del bolsillo el usuario. Para que lo pague para que lo pague la prestadora, tiene que estar muy bien justificado que es el único lugar donde se puede dar la cobertura de esa manera para esa persona con esa rehabilitación. Y esa es la forma de poder obtener ese tipo de cobertura. Generalmente no ocurre. Entonces, para poder superar el nomenclador por la internación, hay que justificar las prestaciones aledañas, subsidiarias, que hacen a la rehabilitación eh, de la persona. Con esto van a poder lograr que al momento del otorgamiento de la cautelar y posteriormente en la sentencia, la cobertura sea de, un ejemplo, la categoría A del geriátrico más 35% por terapia de rehabilitación, lo que les va a permitir poder tener una cobertura con estas prestaciones incluidas. ¿Bien? Es importante, como dije anteriormente, que esté desarrollado en el texto de la demanda. La realidad es que los hechos en esto, yo he visto, nada, cada uno escriba como quiere, son decisiones personales de cada uno. Lo que yo creo que no puede faltar es el diagnóstico, el desarrollo de la enfermedad específica, cuáles son las prestaciones y qué es lo que se espera con la rehabilitación. Hay rehabilitaciones que son para salvarle la vida y que sin esa rehabilitación la persona se muere, o el tratamiento. Y algunas que son para mantener la calidad de vida. Lo que quiero decir es, ninguna es mejor o peor que la otra. Todas las podemos pedir. Lo que tiene que estar claro es qué es lo que se pide y para qué se pide, porque por ahí nosotros pedimos, no sé, una rehabilitación y justificamos con que corre riesgo de vida. Y la realidad es que no corre riesgo de vida.
Lo que corre riesgo es el mantenimiento de la calidad de vida o una mejor calidad de vida, pero la persona no es que se va a morir si no tiene la rehabilitación. Bueno, por eso digo, hay que justificar, no solamente volcar en el papel, sino justificar qué es lo que se va a pedir. Y en las cuestiones normativas, vamos a sumar esto. Cuando hay CUD, vamos a basarlo en la ley de discapacidad, la 24901, y cuando no lo vamos a basar en el PMO, que establece específicamente en el espíritu de la norma que se debe dar la cobertura para el mantenimiento y o mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, toda cobertura que no empeore la calidad de vida del paciente, que no le genere un daño, tiene que ser entregada por la prestadora. Hasta acá vamos bien. La última después me consultan. Ahora vamos al caso en el cual la persona tiene un deterioro mental. Y ahí vamos a tener distintos niveles, que va a tener que ver también con los certificados médicos. Y acá me parece importante prestar atención a esto. Si uno tiene un certificado médico que dice que la persona tiene Alzheimer en estado grave, que no puede valerse de sus actos, no está ubicada en tiempo y espacio, y usted presenta una demanda con la persona que lo firma, es un problema propio. Porque yo por un lado digo, esta persona no está en condiciones de poder valerse por sí mismo y le hago firmar una demanda. Entonces, hay que tratar de ser consecuencia y tener responsabilidad profesional al momento de iniciar unos planteos. Yo siempre les digo lo mismo. El Código Civil, después de la reforma, de la última reforma, invierte la carga de la prueba. La persona está siempre lúcida, siempre está bien, salvo que haya una declaración que no lo pueda. Pero nosotros podemos hacer todo lo contrario y sabemos que la persona no está en condiciones de poder firmar una demanda. En ese caso, yo lo que le recomiendo, por más que sea más oneroso para el cliente, porque para ustedes es doble trabajo y se lo tienen que cobrar más, es que hagan una determinación de capacidad. Inician la determinación con esos certificados que dicen que no está ubicada en tiempo y espacio, que esa persona no puede valerse por sí mismo para los actos de la vida civil, y piden que en el primer proveído designen apoyo provisorio a la persona que los vino a ver. Y mientras siguen el proceso de la determinación de capacidad, que es un proceso muchas veces no tan largo, pero que tiene bastantes medidas como la visita del servicio social y el envío de documentación médica al cuerpo médico forense, van y se presentan, inician la demanda como apoyo provisorio de esa persona para obtener la cobertura. Y van a hacerla, viene el que los vino a ver, logran la resolución judicial del apoyo provisorio, inician la demanda de prestación con el apoyo provisorio y tiene justificada la personería de ese lugar, no corren riesgo profesional ustedes, no corre riesgo la persona que los viene a ver para la cobertura de la prestación que viene a buscar. Y de ahí inician el mismo proceso. Van a lograr obtener cualquier este tipo de prestaciones, obviamente indicadas con la relación de lo que tienen. Cuando ustedes, esto es hago esta salvedad o este paréntesis que a veces veo, que es que utilizan un CUD que no tiene que ver con la prestación. Bien, no hay necesidad, un ejemplo, no sé, una persona que tiene un CUD porque tiene hipoacusia. Pero la verdad que anda bárbaro para para desenvolverse su vida libre. Bueno, no va a ser justificativo para que tenga una internación geriátrica, que tenga un CUD por hipoacusia. Tiene que estar vinculado. Bien, utilicen los instrumentos que tienen vinculado a la prestación que van a otorgar. Si no, pueden mencionar que tiene un CUD, pero no lo van a vincular a la prestación que tiene. Puede,
bueno, ahora hubo una resolución hace poco que cambia el nombre, no recuerdo cómo es, de las personas que tienen discapacidad, de sujetos hipervulnerados, a otro nombre que ahora no recuerdo, pero básicamente, como los tratados internacionales que nosotros firmamos, la persona con discapacidad es un sujeto de especial tutela, así que sirve tenerlo. Una vez que eso se inicia, eh, sigue el recorrido habitual de lo que charlo siempre. Se da traslado, bueno, se pide que se dicte la medida cautelar, si se otorga la medida cautelar, la ejecutan, si no se otorga, piden el traslado del artículo 8 y ahí va todo el tipo de procedimiento como charlamos anteriormente. El segundo de los casos que teníamos para ver hoy sobre cómo iniciales era el de las enfermedades poco frecuentes. Básicamente es lo mismo con la diferencia de que existe una ley especial de cobertura de las enfermedades poco frecuentes que obliga a la empresa de medicina prepaga, no recuerdo el número, pero que obliga a las empresas de medicina prepaga y obras sociales a la cobertura integral al 100% de esa prestación. Las enfermedades están en un listado y tienen una prestación asociada. Es decir, para el otorgamiento de una prestación de enfermedad poco frecuente, la enfermedad poco frecuente tiene que estar en ese listado. Si no, no es una enfermedad poco frecuente. Lo que, ¿A qué me refiero con esto? No podemos inventar nosotros que una enfermedad, porque la escuchamos pocas veces o porque el médico nos dijo que le pasa a uno cada tanto, es una enfermedad poco frecuente. Eso no es una enfermedad poco frecuente. Eso es una opinión nuestra o del médico. Las enfermedades poco frecuentes son las que están en el listado de enfermedades poco frecuentes, que tienen una validación científica, obviamente, pero que están catalogadas de esa manera por el ministerio. ¿Bien? Lo importante es que la cobertura es al 100%. Entonces, esa cobertura nosotros la vamos a pedir en el expediente. Vamos a basar la solicitud de la prestación en esa norma. Podemos hacer referencia al PMO. ¿Por qué? Porque las enfermedades poco frecuentes conforman parte del plan médico obligatorio, pero a través de esta ley, que es la de enfermedades poco frecuentes. Y tiene este tipo de cobertura al 100%. ¿Qué hacemos? Agarramos, generalmente, no, generalmente los médicos suelen poner que es una enfermedad poco frecuente, suelen poner el nombre de la enfermedad y luego ponen eh, EPC o lo aclaran abajo o se lo dicen al paciente, al familiar del paciente, miren que esto es una enfermedad poco frecuente, o si no, cuando les llega con el diagnóstico, se fijan, ponen el listado, se fijan en el listado de enfermedades poco frecuentes, lo bajan, lo descargan y chequean. Es muy sencillo porque aparecen los nombres completos si es una enfermedad poco frecuente o no. Lo mismo sucede lo traigo a colación con la diabetes. Nosotros tenemos cobertura al 100% por tiras reactivas, bueno, bomba de insulina también, porque es por cualquier cosa relacionada con la diabetes. Entonces, hacemos lo mismo. Nosotros tenemos eh, normas protectorias en salud que nos otorgan prestaciones al 100%. Usémoslas. Están para eso. Son derechos de los pacientes que nosotros tenemos que implementar en las medidas judiciales. Tenemos que fundarlo en eso. Eh, y luego ¿qué es lo que vamos a adjuntar? Siempre vamos a adjuntar toda la documentación como prueba documental y vamos a oficiar a los establecimientos que las emitieron. Y vamos a decirle al cliente, le vamos a hacer una nota pidiendo la historia clínica, para que vayan y pidan la historia clínica. Por la ley de historia clínica, la ley del paciente, si no me equivoco, las,
las clínicas, los sanatorios, cualquier prestador médico tiene la obligación de 48 horas entregar copia de la historia clínica. La historia clínica es del paciente, pero siempre está a resguardo, el que tiene el deber de guarda es el establecimiento médico. Lo que nunca nosotros, es como la escritura de una casa. Nosotros siempre tenemos un testimonio, es una copia. El original nunca lo tenemos nosotros. Eso queda en poder del registro. Bueno, la historia clínica es lo mismo. La información es del paciente, pero el resguardo de esa información es obligación de la entidad privada o pública, del sanatorio, de la clínica, del hospital. ¿Por qué vamos a pedir esto? Porque nosotros tenemos esa historia clínica para presentarla en el expediente. Entonces, nosotros vamos a presentar esa documentada, que es decir, toda la historia clínica que tengamos, le vamos a sumar, pedir prueba de oficio a quién, a los sanatorios que la emitieron y a los médicos, para que digan si eso lo firmaron ellos y si eso es real. Y también los vamos a citar como testigos. La realidad es que nunca me llamaron ningún testigo, pero yo prefiero ofrecerlos como prueba y después desistirlo o no me lo den que a no ofrecerlos como prueba. Porque nadie va a poder dar mejor precisión sobre dos cosas: el estado del cliente, el grado de evolución de la enfermedad y el diagnóstico médico, que el médico que lo trata. Es el médico que lo ve. Yo, esto les cuento una experiencia personal hace muchísimos años sobre una señora que había tenido una mastectomía y estaba discutiendo la empresa, no me acuerdo si una obra social era, que no se la quería cubrir. Y fue muy chocante porque el médico tuvo que decir delante de mi cliente que se iba a morir y que tenían que hacerle esa cobertura. Y que él indicaba hacerle eso no el día de mañana, ni el día de la audiencia. Hace 4 meses antes había que hacerlo. Porque la viene tratando de tal momento, tal momento, de tal momento. Entonces, eso es algo que nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad de hacer, salvo que seamos médicos y especialistas justo en lo que nos viene a tratar. Entonces, por eso es que es muy importante la documentación y el rol que ocupa el médico en este proceso judicial, porque estamos atados a esa suerte, a la justificación técnica del diagnóstico y de la prestación que se va a dar. Y por último, yo no pido peritos. Yo pido que se envíe el cuerpo médico forense, por dos razones. La primera, porque es de excelencia. La segunda, porque son rápidos para emitir los dictámenes, no tardan muchísimo tiempo. Y la tercera es una cuestión más eh, de fe en el sistema. Es difícil que el juez haga algo distinto que lo que le dice el cuerpo médico forense. Entonces, si uno tiene fe en la documentación médica que está acompañando y en el diagnóstico y en todo lo que está trayendo del médico, es muy probable que el cuerpo médico forense ratifique esa postura y que los ponga en mejor posición para lo que sigue del proceso. Luego, esto es un tip que es muy cansador, pero hay que hacerlo. Muchas veces las empresas de medicina y las obras sociales, al momento de contestar el informe del artículo 8 no niegan ni la patología, ni niegan la prestación, y todo se circunscribe a la cobertura. Entonces hay un montón de esa prueba que luego se puede... no me sale la palabra. Se puede... pienso. Desistir, porque ya está reconocida por la otra parte. Entonces, ahí no habría mayor inconveniente. Es importante tenerla planteado por si la otra parte niega absolutamente todo, niega que está enferma, pero una vez que vemos la contestación y vemos que, miren, no me desconocen el CUD, no me desconocen el intercambio, no me desconocen la patología, ni siquiera me desconocen el tratamiento, lo único que me desconocen es el grado de cobertura. Bueno, ahí las desisto y pido puro derecho, o pido puro derecho de forma directa, o manifiesto que a mi entender,
no hay ningún tipo de necesidad de producir prueba. Pero siempre es importante tenerla, que esté ahí. Y una vez que el cuerpo médico forense emite su dictamen, básicamente está echada la suerte del expediente. Sobre eso vamos a trabajar. El último de los casos, de los temas, era el de prestaciones por discapacidad. Acá voy a decir dos cosas, una preventiva y otra que tiene que ver con el proceso. La preventiva es las carpetas. Toda persona que los viene a ver por una prestación por discapacidad, la charla uno es presentaste la carpeta, presentaste todas las órdenes de prestación, tenés actualizado todo lo que viene para este año, que te autorizaron pero no te las pagan. Empezar a dilucidar cuál es el reclamo que estamos teniendo. Si es una persona que se acaba de enterar que tiene un hijo con una discapacidad, o tiene una discapacidad, o tiene un pariente con una discapacidad, o es alguien que viene transitando ese proceso y ahora se encuentra, o sea, ya conoce cómo funciona el sistema enteramente, pero ahora tiene un inconveniente. Son dos casos distintos. A uno hay que ayudarlo en la guía sobre, tenés que hacer esto, mirá que puede pasar esto, hace esto, saca esto, esto, lo otro, ya tenés el CUD, no tenés el CUD, desde ese lugar, y al otro es, bueno, dame este u otro papel. El rol va a ser distinto, aunque el reclamo, a fin de cuentas, pueda terminar siendo el mismo. Si la carpeta está completa, ya está presentada y no hay otorgamiento de prestación, bueno, vamos al expediente y lo pedimos. Iniciamos un expediente para decir, miren, yo pedí estas prestaciones y no me las están otorgando. Acá yo presenté la carpeta de enero a diciembre de 2024 y no me están otorgando las prestaciones. O no sé, o me entregan esta prestación, pero esta otra no. ¿Bien? Y desde ahí es que ordenamos el proceso para la cobertura de discapacidad, de las prestaciones por discapacidad. Hago la carpeta que preguntan, yo le digo la carpeta porque es la forma que habitualmente se utiliza. A las obras sociales de la empresa de medicina prepaga, lo que hacen es pedir a las empresas de medicina prepaga y las obras sociales que les otorguen, que ustedes presenten el certificado de discapacidad, las órdenes médicas, el diagnóstico médico, las prestaciones relacionadas con ese diagnóstico y con ese CUD, y ahí es importante, vuelvo a algo que dije con anterioridad, que es que las prestaciones que van a pedir tienen que estar íntimamente ligadas con el diagnóstico del CUD. Bien, no es que otra vez con lo mismo. Yo voy con un CUD por una hipoacusia y voy a pedir, no sé, un andador. Tienen que ser prestaciones vinculadas. Una vez que uno presenta todo eso, las empresas de medicina prepaga y las universidades tendrían que dar esa cobertura automáticamente. Bueno, si no lo hacen, si no otorgan esa cobertura, es donde se inicia el reclamo. ¿Cómo se inicia el reclamo? De la misma manera de lo que hicimos para lo demás, haciéndose detalle, basándose en la ley de discapacidad y pidiendo esas prestaciones. Y ahí lo que vamos a pedir, hay que ver dos casos que los digo brevemente. Uno es en el cual no tiene autorización la prestación o hay silencio por parte de la obra social de la empresa medicina prepaga. El segundo es cuando tiene autorización pero no pagan. Entonces ahí lo que vamos a decir es, mire, yo tengo una prestación pero no me pagan nunca. Entonces es de imposible cumplimiento lo que están haciendo. Acá me preguntan si la carpeta se presenta, siempre se presenta la obra social y la prepaga. Eh, yo mando carta de documento, siempre carta de documento, porque es una garantía. Yo presento la carta de documento con la acusa de recibo, listo, y ya está. Yo ya agoté. Es un problema de la empresa privada, de la empresa de medicina prepago o de la obra social. Y bueno, y ahí pido con ese objeto la cobertura. Luego será la justicia la que va a sacar los distintos tipos de con la medida cautelar primero y en caso de seguir y la sentencia después, y en caso de que siga el incumplimiento, yo voy a denunciar esos incumplimientos para que o les fijen astreines o les embarguen las cuentas para poder llevar adelante esa cobertura. Básicamente, esos son los pantallazos generales de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, tanto en internación geriátrica o de rehabilitación
en enfermedades poco frecuentes y en prestaciones por discapacidad. Así que nada, lo dejo abierto a las consultas que quieran. Gracias, Nico. Dos preguntas había antes. Una, si se va a tratar el tema del juez competente. No sé si se refería en general. Bien, el juez competente, básicamente de esto va a depender de dos cuestiones. El lugar donde se va a otorgar la prestación, el domicilio del afiliado. Bien, siempre va a ser en materia federal, salvo las obras sociales que son provinciales, entonces ahí van a tener el caso de como IOMA y demás, que va a ser en la provincia de Buenos Aires. Y eh, si se otorga en la provincia, va a ser el federal de la provincia. Si se otorga en la capital, va a ser el federal de la capital. Bien. Después preguntaban el tema de, espera, era un tema de la determinación de capacidad, eh, Sí, de cómo era el trámite, porque es un proceso que no había hecho es nunca. un proceso judicial. Hay que justificar médicamente que la persona no está capacitada para hacerse valer por sí misma en su vida civil. Entonces se inicia un proceso de determinación, la cual la justicia valida a través de determinados servicios. Uno es el cuerpo médico forense, otros son las visitas de asistentes sociales, si la persona se puede valer por sí mismo o no, y luego eso se determina. Es lo que anteriormente, antes de la reforma del Código Civil, se llamaba curatela. Ya no se llama más de esa manera, no se designa más curador, sino que se designa apoyo. El apoyo es provisorio inicialmente, pasa a ser definitivo y tiene, una vez con la sentencia, una revalidación cada máximo 3 años. Es decir, que el proceso no acaba nunca de esa persona porque siempre se tiende a que se recupere. Ujú. Entonces, cada tanta cantidad de tiempo se lo vuelve a validar. ¿Quién firma ese proceso, Nico? Eso es una sentencia de un juez. Ok, bien. ¿Cómo estás de tiempo, Nico, para alguna pregunta más? Sé que estás reapurado. Una más y me voy, Ok, perdón, ¿eh? Si no me quedaría. está bien. Por eso lo aclaré de entrada, porque bueno, sabía que iba a haber muchas preguntas. ¿Cómo se hace para cobrar astreintes ante el incumplimiento? Bien, una vez que hay un incumplimiento, se denuncia el incumplimiento diciendo claramente cuál es el incumplimiento. Ejemplo es, no sé, una prestación. El juez dijo cautelarmente que me iba a dar X prestación. No me la dan o me dieron de baja. Entonces, como no están cumpliendo, le pido que le fijen astreintes por día hasta el efectivo cumplimiento. Entonces, con eso logramos que lo intimen a acreditar el cumplimiento de la sanción bajo un apercibimiento gastronómico el que sea. A veces son bajos y eso es un bajón, porque son, no sé, 2.000, 3.000 pesos, que no es nada, pero a veces son montos de 30.000 pesos por día que implican que por ahí, si no cumple la prestación, con el recupero de esos astreintes se puede pagar la prestación de manera privada. Lleva un tiempo, pero es una manera de meterle presión. Perfecto. Gracias, Nico. Muchísimas gracias por Mil tu gracias y les tiempo. pido mil disculpas, No ¿eh? hay problema. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Vamos a continuar porque son muy solicitadas tus clases. Vamos a seguir pensando a ver con qué más nos podemos ayudar con este tema. Cuando quieran. Muchas Mil gracias. Gracias a gracias. todos. Chao. Subo esta charla en Facebook si la quieren referir a alguien, ¿eh? Para mirarla o volver a verla más tranquilos. Chau, chau.